Un empresario denuncia amenazas por parte de uno de sus trabajadores, quien por años fue el encargado de la ciberseguridad de su empresa. Se trata de un conocido hacker que cuando solo tenía 15 años se hizo famoso en el rubro de los ataques informáticos. Ahora, 13 años después, habría vuelto a cometer delitos cibernéticos. En medio de la noche, la Policía de Investigaciones llega a este domicilio en la ciudad de Chillán. Buscan a una persona que ha cometido diversos delitos desde la comodidad de su casa. Hablamos de un hacker, pero no de uno cualquiera. A Pablo Jara lo conocí hace más de 12 años. Él nos hizo un hackeo en ese momento. Este sujeto desde temprana edad demostró interés por lo que tiene relación con el área informática. Y me entero que en ese momento era un chico de 14 años. Esta historia comienza 12 años atrás cuando Patricio recién comenzaba su negocio. Una empresa encargada del diseño, desarrollo y mantención de sitios web. En palabras simples, diferentes servicios digitales. En ese entonces el sistema fue vulnerado por un hacker quien dejó un mensaje a sus víctimas. Él deja un dato de contacto para que la empresa tome conocimiento de que efectivamente se encuentra con errores o falencias en dicho sitio web. Y es una práctica bastante común que los hackers en algún momento se pasen al lado de la luz y empiecen a tratar como guardaespaldas. El autor del hackeo, un joven que en ese tiempo tenía 15 años, llamado Pablo Jara, quien ya en ese entonces tenía amplios conocimientos en informática. No solo eso, estos titulares, noticias que datan de 2011 y 2013, hacen referencia justamente a la misma persona, un escolar que intervino en más de 1.200 sitios web privados y del gobierno. Pese a esos antecedentes, Patricio decide darle una oportunidad y contratarlo en su empresa. Contrata los servicios del imputado y esos servicios específicamente era la administración de los datos informáticos con los cuales trabajaba la empresa. Hablamos de información sensible, también de los clientes, que en su mayoría eran sociedades médicas, pero también había distintos establecimientos, tanto públicos como privados. A cargo de proteger toda esa información estaba este joven, quien por años desempeñó bien su tarea. El error que comete la empresa es que todo lo relacionado con el área informática se encontraba a cargo de esta persona. En principio, él no cometió malas prácticas. Es un hecho concreto en que el imputado decide cometer los diferentes ilícitos por los cuales hoy en día está formalizado. Y es que en tiempos de pandemia la empresa se hace cargo de nuevos negocios que exigen mayor seguridad en el sistema. Patricio decide cotizar con otros proveedores y lo hace a través de su correo electrónico personal. Correo al que Pablo Jara tenía acceso, pero no la autorización de ingresar. El correo electrónico está protegido por un derecho de hecho constitucional, por lo tanto tiene una protección de inviolabilidad. Por lo tanto, nadie puede accesar a los correos electrónicos, incluso cuando hay consentimiento. O sea, yo podría decir, ¿sabes qué? Doy acceso a los únicos correos que yo puedo accesar como empresa son a los correos que son genéricos, son como contacto, ventas, pero cuando es con nombre y apellido, no se puede accesar. Allí es donde se configuraría el primer delito. Al ingresar al correo electrónico de quien es su jefe, el joven se percata de que la empresa está cotizando los servicios que él mismo ofrece, pero con otras entidades. Allí es cuando el panorama cambia rotundamente. Cuando se entera, ¿no es cierto?, de esta cotización, él decide generar un verdadero blackout de la empresa. Decide de manera unilateral, sin aviso, sin nada, a bajar todos los servicios y a secuestrar toda la información. Roba el 100% de información de la empresa. Es decir, esta empresa, al ser víctima de este delito, es como si nunca hubiese existido. Y me llama y me dice, ¿me quieres cambiar? Yo no te acepto esto. Así que me aburrí y yo elimino todo. Y en ese momento él nos dice, yo borré todo, ya no hay nada. A ver cómo te las arreglas ahora. En paralelo, la víctima de este ciberataque comienza a recibir mensajes amenazantes e incluso un audio vía WhatsApp. En ellos, el joven reconoce la autoría de la caída del sistema y su molestia con el dueño de la empresa. Desde el momento del ataque en adelante, por los siguientes 2-3 meses, Pablo no dejó de hostigarme mandando mensajes. Esta persona me llamaba solo para reírse y decirme, viste que el control lo tenía yo, sal con cuidado de tu casa, recuerda que sé dónde vives. En el momento en que estábamos haciendo la denuncia en Carabineros, el día 5 de enero,
empieza a escribirme en ese momento. Yo le muestro al carabinero, le muestro lo que me estaba pasando en tiempo real. El carabinero lo mira y dice, este hombre no tiene idea en lo que se está metiendo, dice, esto es muy grave lo que está haciendo. Contactó además a los clientes de la empresa, asegurándoles que el servicio que habían contratado era vulnerable, intentando reclutarlos, es decir, quitarle los clientes a su víctima. Pese a las complicaciones del momento, la empresa afectada logró recuperar información perdida, pero no la totalidad. Nos dice que tenemos que pagarle dinero para recuperar esa información y tuvimos que hacerlo, tuvimos que transferirle la plata que él nos pidió, que fueron hartos millones. Durante ese proceso nos contactamos con el estudio de abogados y a partir de ahí ellos toman el control de la situación. Pese a que continuaron las amenazas, la querella interpuesta bajó la intensidad de los ilícitos. La Policía de Investigaciones ya conocía al imputado, eso por su historial delictual, el que, como ya adelantábamos, comenzó cuando apenas tenía 15 años de edad. Tras una serie de diligencias, Pablo Jara fue detenido. Al momento del ingreso se logró la incautación de diferentes dispositivos. Estamos hablando de notebooks, teléfonos celulares, y además una base de datos que tiene relación con la empresa víctima. Al imputado se lo está investigando por 5 hechos diferentes. Hay 3 delitos informáticos y 2 delitos de amenazas. Hoy en día la tecnología forma parte esencial de nuestras vidas, los cuales nos trae diferentes beneficios, pero a la vez nos vuelve más vulnerables. Yo quisiera que pudiese tomarse el peso de lo que esto significó. El daño que nos hizo de haberse concretado, de no haber podido recuperar nada, hubiese significado 15 familias que se hubiesen quedado sin sustento. Encuentro que el daño fue tan gigantesco que yo quisiera que el peso de la ley cayera sobre él y que él recibiera la condena que corresponde. Pablo Jara fue formalizado por diversos delitos, entre ellos ataque a la integridad de un sistema informático, acceso ilícito y amenazas condicionales. Actualmente se encuentra en la cárcel por constituir su libertad una amenaza a la seguridad de la víctima y también un riesgo para el éxito de la investigación que continúa en curso. Vamos a hablar de una situación que es muy cotidiana, usar estos secadores eléctricos para secarse las manos en los baños públicos. Es que expertos y científicos alertan sobre posibles peligros de su uso en términos sanitarios. Sí, increíble, porque uno podría pensar que son incluso mejores que secarse con una toalla, que podrían ser podrían acarrear menos gérmenes. Sin embargo, lo que dicen los expertos es que propagan bacterias y esporas. A lavarse las manos con agua y jabón. A lavar las manos. ¡Sí! A lavarse las manitas. De niños nos enseñaron a lavarnos las manos con agua y con jabón y a secarlas muy bien. De adultos se supone que aprendemos, pero hay algunos enemigos que no vemos y no nos dejan cumplir con esta enseñanza de niños. Cuando la necesidad llama, llama. Y si está cerca de un baño público, esa es la salvación. Pero paremos acá, porque aunque crea que el jabón, el agua y los secadores de manos los dejarán impecables, pues no es así. Siempre que voy a un aseo público intento evitar siempre utilizar este tipo de secadores de mano, porque existe evidencia científica que demuestra que son capaces de absorber las bacterias que hay en el entorno del baño, acumularlas en su interior y luego liberarlas por el chorro de aire, lo que se traduce en que recién lavadas tus manos se vuelven a contaminar de bacterias. A quien escucha es a Lucía Almagro, biotecnóloga y divulgadora científica, en uno de sus videos de TikTok que fue viral. Y como no nos podemos quedar solo con eso, fuimos a preguntar qué tan cierto es que los secadores de manos son prácticamente bombas de gérmenes. Sí, están así. Tienen 70 veces más carga microbiana de lo que uno puede encontrar en una toalla de papel. Algunas personas evitan sentarse en la taza del inodoro, tomar los grifos o las descargas, pero hay lugares sorprendentes como los secadores que esconden algo perturbador. Cualquier tipo de secador de aire lo que hace es consumir aire, ¿no es cierto? Entra aire a través de la maquinaria del secador
y empieza a acumular dentro más la humedad que existe dentro de los espacios de cualquier baño y la cantidad de personas que hay, una gran cantidad de bacterias, muchas de ellas patógenos humanos, y una gran cantidad de hongos. Entonces, cuando uno prende el aparato, sale este aire y uno finalmente se echa en las manos, después que se las lava, curiosamente, toda esa carga microbiana en las manos y en la ropa. Incluso algunos estudios han comprobado que estos aparatos funcionan de manera similar a un estornudo prolongado de 12 segundos. Lo más peligroso, de todas maneras, es la situación inmediata al impacto por el aire, ¿cierto? Eso como punto número 1. Pero también se demuestra que existe dispersión en lejanía, ¿ya? Y eso significa que inclusive este material particulado, estos aerosoles, podrían incluso salir fuera del baño y por lo tanto todo lo que está alrededor del baño, por ejemplo, si hubiese personas fuera del baño, por ejemplo, esperando a alguien, bueno, esas personas también van a estar expuestas a estos impactos. El aire expulsado por estos dispositivos puede dispersar gotas de agua que contienen gérmenes hasta una distancia de 2 metros y permanecer en el aire hasta 15 minutos, lo que incrementa el riesgo de infección en espacios cerrados. Si a esto nosotros le sumamos, por ejemplo, la propia suciedad provocada por las descargas de los inodoros, ¿cierto? Se va a generar un flujo de microorganismos de manera ambiental. Se genera esta nube, ¿no es cierto?, este aire contaminado que uno lo aspira. Entonces, la verdad es que puede empeorar algún cuadro infeccioso que uno ya puede ser peligroso para una persona que sea muy susceptible, una persona mayor, una persona con una enfermedad crónica. Entonces, la verdad es que es mejor no usarlas. Y así se ha comprobado en simples experimentos donde se muestran cómo las máquinas secadoras de mano son capaces de almacenar colonias enteras de bacterias, las cuales podrían ser muy peligrosas para la salud. This one's at a gas station. Still pretty nasty. Here's this hand dryer at a movie theater. Not as bad as the last one, but still more than I would like. Fuimos a revisar algunos de estos aparatos en baños públicos, en centros comerciales. Esto es lo que usted no ve cuando coloca sus manos acá. Y esto no es para nada grato de observar, porque es acá donde dicen los científicos que en las superficies internas de los secadores de manos es donde se pueden albergar hasta 48 veces más bacterias que el asiento de un inodoro. Cuando me preguntan cuál es la mejor forma de dejar mis manos limpias para secarlas, bueno, en realidad es este sistema. Una toallita de papel, simplemente una, bastará para secar tus manos y evitar la contaminación con bacterias y esporas. Pero además, después del enjuague, al utilizar la toalla, voy a hacer un segundo efecto de limpieza asociado al proceso de secado, que por arrastre también va a ayudar a la eliminación de microorganismos, que en el caso de la máquina de aire no existe. Y escuche esto porque nunca está de más un consejo para su casa, porque ahí puede haber algo peor que los secadores de manos. Es la toalla de género. La toalla de género en general es incluso más peligrosa que estos dos métodos que hemos mencionado anteriormente, porque su uso es repetido. Es decir, tú te lavas las manos y transfieres tanto la materia orgánica como el agua hacia la toalla de género en este caso, y eso es utilizado varias veces durante el día, por lo tanto va acumulando humedad y también va promoviendo el crecimiento de microorganismos. Entonces, en ese caso, la recomendación es que estas toallas sean reemplazadas diariamente, porque el efecto de acumulación de humedad y del crecimiento de los microorganismos tú lo vas a notar en horas. Ahora ya sabe un tips para mantener la limpieza en sus manos y su entorno. Y si prefiere no usar papel para no contaminar más, quizás la mejor opción para su salud sea secarse las manos al aire.